Tienes que entrevistarle al capitán. Capitán. Capitán, te van a entrevistar. Primer capitán. Señor capitán. Sí, una palabra, ¿saben alguien que puede decir una palabra para el video? Una palabrita. Síndico que sabe la costumbre, unas cuantas palabras para que filme, pero. Habla usted, ¿qué va a hablar? No, pues, su nombre, todo este sitio, pues, cómo se llama, para que vea la trayectoria, pues. Ahí está el tío también, pues. Una palabrita, señor. Capitán, que vean, señor comunero, estamos cumplimentando la champeada de Nahuín a Chaulín. Y de acá nos queda un tramo para llegar al estanco. Chaulín, Cabildo, este es Cabildo Punta. Mis felicitaciones a todos los acompañantes que están acompañándonos y muy agradecido por los capitanes que es don Yen Evangelista y Marcos Galarza. Ya tiene la mesa. Hoy que tiene la mesa ya, ¿no? Tiene mesa, ¿no? Hoy va a llover más hoy. Hola, cacharperos. Oye, ¿cómo estás fallando ya? Esta es la comisión de recarga.
¿Qué va a hacer Santa Julia? Ay, no dice el de la Saura. Ahora dice. anda colocando, anda colocando, no está haciendo cabo. Las frutas y más. Estos lobinos, dan y dejan. ¿Hay más panera?
Kakan paksu. Sekunde hutuina chape Pakcina kaya portone kaya. Li portano prima e torturano. Ah? Li porta che la quanto no tieni chi te porto la abbassi. E bene che la riporta comoda così. No, punta. La germanidad es Anda para arriba kita ya. Bien servido, nada servido. Servicio, hacen presente del primer capitán. Vamos a hacer servicio, cheque. Vos, primer capitán. Usted es primer capitán, avanza nomás. Bien servido, tú. Ese es servir, aprender. Ahí lo vamos a aumentar. Escúchame, que te fueres de venir al consejo, la postura, todo, pe, cheque. Todo, está. Néstor. Señores comuneros, señores visitantes, niños presentes, en general, señores, estamos haciendo la costumbre de limpia y sequía, los dos capitanes y el que habla es cínico. Y señores, nos vamos a percibir lo que hay, señores, y de parte del capitán primero y segundo. Y nos cedo la palabra al señor presidente. Señores comuneros, jóvenes, niños,
público en general. Primeramente, es para agradecer a nombre de la comunidad a los señores funcionarios, a los señores capitanes, al señor Evangelista Jiménez Cien, al señor Galarza Matos Marcos. Y también cabe decir y poner a nuestro conocimiento, agradecer a todas las señoras madres, a las mujeres huachanas. Esto vemos, este trabajo, este sacrificio de las madres huachanas, de las mujeres huachanas. Así es. Mis agradecimientos en nombre de la comunidad, nada más es mis frases, 1000 veces para agradecerles a las madres huachanas. Las funcionarias de repente no podrían mantener todo lo que tienen acá, y no es por el apoyo de las señoras, de los comuneros del pueblo. Y una vez más digo, señores comuneros, tampoco nos sintámonos incómodos por la naturaleza, de repente nos quiso traicionar. Es el progreso. Pero si no hubiese esto, el día de mañana no hubiéramos tenido nada que comentar. De repente, he errado, ¿no? Voy a terminar errado. A los señores visitantes de las ambas orquestas, esta es la costumbre de nuestro pueblo, ¿no? De repente, lo pequeño es, como se dice, una fiesta menor, Es grande. del limpio de seque. Tenemos una fiesta mucho más, de más responsabilidad, de más días. Solamente quiero decir mis agradecimientos a todas las señoras, a todas las madres huachanas. Gracias, señores. Acabo de decir, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señores comuneros, y todos, público en general, esta presentación de las mesas que hay, venimos arrastrando una cultura que nuestros ancestros nos dejó, y buena cultura, que hoy en día, hoy los comuneros lo llevamos en pecho y en alto, en frente en alto. Pero, como siempre dice, Ocho Corazón es una comunidad bien progresista. Eso presenta a todos los participantes de distintos lugares que se encuentran presentes acá en el Cebó de Ocho Corazón. Esta costumbre, la chambeada de Lima y la Sequia, que venimos llevando acá de Nahuín, una costumbre bien linda. Pero cansados, ni más, veámoslos. Ustedes saben, acá en la costumbre, la comunidad elige dos capitanes. El capitán y segundo capitán. Ustedes ven toda la organización de esta mesa. Pues el síndico, ese compromiso. Simplemente un proyecto de la comunidad. Los capitanes tienen toda la palabra y ustedes no tienen palabra. Señores comuneros, visitantes y todos, pues prácticamente sírvanse y espero que estén a su agrado de ustedes y nos sirvamos todos. Este es el cariño de quien les habla con el primer capitán, que es el señor Yen Evangelista, y mi señora esposa de acá del pueblo vecino del Curay, Nina Guamán. Con todo cariño. Y de todas mis familias. Y esta costumbre de nuestra fiesta, así que Pisay vamos a servirnos lo poco que he presentado. Muchas gracias. Ya, vamos.
Para acá dice, para acá dice. Por abajo. Quiero tener dos. No te comas comer eso, ¿no? ¿No puedes comer así? No. Por hoy día te voy a comer loco, ahí abajo del restaurante un ratito. El segundo capitán. Para allá. Igual que está servicio, dame cuy. En el sitio donde deposita el agua para regar a Gallo, a toda la cementera de Tumajana, Añashuarco, todo Guaymañán. Este es el sitio donde ahí tenemos a tanques de 30 por 20 metros, 40. Ahí tenemos, señores, acá estamos ahorita en la costumbre de Malcapasay, acá en la mesa de costumbre de 12 potajes, de los dos capitanes
y de un síndico. Por ahí, así, Thank you.